Jesucristo tomó a Pedro, Santiago y Juan, los llevó a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, blancos como nadie en el mundo puede dejar, y se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió y salió una voz que decía: Este es mi hijo, escúchenlo. De pronto miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, solo con ellos. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 2 al 10. ¿Cómo podemos entender la divinidad de Cristo? Notas amables a la palabra de Dios, martes 6 de agosto, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos permite celebrar hoy un misterio, y un misterio de los más grandes en la vida de Jesús de Nazaret. Se trata de la transfiguración del Señor, que la mayoría de teólogos, biblistas y hermeneutas como que atinan a decir que la transfiguración del Señor es un anticipo de la resurrección. El hecho está narrado en la Santa Biblia y Jesús aprovecha un encuentro en el monte Tabor y allí se transfigura para que ellos vean su divinidad. Y quedó narrado en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, Evangelio según San Marcos capítulo 9, Evangelio según San Mateo capítulo 17. El San Jerónimo comenta sobre este acontecimiento tan grande en la vida de Jesús de Nazaret, y el santo decía que es importantísimo que el Señor esté en medio de ellos. Es la predilección de Dios Padre por Jesús de Nazaret. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, decía el aspecto trinitario de esa teofanía. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu en la nube luminosa. Como es de inteligente Santo Tomás de Aquino para interpretar ese acontecimiento de la transfiguración. También es importante como que ver la transfiguración como un antídoto, dicen los teólogos, como un antídoto a la sensación de lo que prácticamente es el acontecimiento. Es decir, no caer en la tentación del desaliento, olvidar las maravillas de Dios. De lo mismo decía el Papa emérito Benedicto XVI. ¿Cómo podemos entender la divinidad de Jesús de Nazaret? Entrando más en el tema, al Salvador del mundo se le ocurre esa genial idea de transfigurarse delante de sus seguidores, para que ellos supieran que era necesario que Él padeciera antes de entrar en la gloria, conforme lo habían anunciado los profetas. Si ese era el presupuesto de Dios, entonces ¿por qué razón los discípulos no lo podían entender? Esa es una buena pregunta. Se le transfiguró, se dio a conocer ante ellos, pero ellos no lograban entender y no lograban comprender el misterio de la pasión de Cristo. Se entiende desde la transfiguración. Digámoslo en otras palabras, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, que muchos no creyeron en su momento porque no entienden la transfiguración, que es la divinidad. Es Dios, es hombre, es Dios mismo. Él es el dueño de la historia, el dueño de la vida y el dueño de la muerte y la eternidad.
Así se entiende entonces el ser que se llama la divinidad de Cristo. Entonces la transfiguración es un misterio de la pedagogía de Dios para que podamos entender la divinidad de Cristo. ¿Cómo atinar a hablar de la divinidad de Cristo? Hay que pedirle el favor al catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice el catecismo de nosotros los católicos? La transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, en el cual transfigurará este miserable cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo. Así lo diría San Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 3. Pero ella nos recuerda también que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 14. Entonces tenemos el primer puntico, que la transfiguración es una muestra perfecta de la pedagogía de Dios. La manera como Dios educa, forma y enseña a la humanidad lo hace con las palabras, con el testimonio, con los gestos, con la transfiguración, para que la gente aprenda. El segundo dato es que Jesús muestra la gloria y la muestra con anticipación. Y es tan cierto porque así la confesión de San Pedro lo muestra según la Biblia. Para entrar en la gloria es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. Lo acompañaban, dice el texto, que Moisés y Elías, para hablar de los profetas y toda la ley y los profetas allí reuniditos, como coger todo el Antiguo Testamento y tratar de reunirlo en una sola palabra y decir Moisés y Elías, la ley y los profetas, habían visto la gloria de Dios en esa montaña que se llama el Tabor. La ley y los profetas habían anunciado que, los sufrimientos del Mesías. Basta leer la profecía de Isaías, de Jeremías, de Malaquías, de leer algunos profetas para uno darse cuenta que eso iba a pasar. La ley y los profetas anunciaban los sufrimientos de Cristo. Entonces, la pasión de Cristo es la voluntad por excelencia del Padre. Y así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre Celestial. ¿Era necesario que pasara así? Numerales 555. El Papa Francisco tiene una idea bien interesante sobre el misterio de la divinidad de Cristo, de la transfiguración. Y el Papa Francisco decía, si antes de la pasión no se hubiera mostrado la transfiguración con la declaración por parte de Dios, diciendo este es mi hijo amado, como presentándolo y diciéndole este es, crean en él es mi hijo, él es Dios mismo. Entonces la resurrección, el misterio pascual, no habría sido como fácilmente para entenderlo, por qué murió y por qué resucitó, por qué está vivo y por qué él es Dios mismo, y cómo manejar en la mente y en la fe que es hombre y que es Dios y que está presente, que está vivo, que resucitó y que la resurrección define todo, pero hay que entenderlo desde la transfiguración para el caso de la divinidad de Cristo. Por allá en el siglo III, en ese lado, hubo una cantidad de señores que negaron la divinidad de Cristo y se dedicaron a eso, a negar la divinidad de Jesús de Nazaret. Hoy nuestra iglesia está celebrando ese misterio glorioso. ¿Cómo podemos entender la divinidad de Jesús de Nazaret? Y podemos entender la divinidad de Jesús de Nazaret como ese misterio de la pedagogía de Dios, de mostrar con anticipado qué sería la pasión, la muerte y la resurrección, mostrar la gloria divina de Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.